De nuevo el programa Huellas de nuestro tiempo con ustedes. Hoy el programa va a participar en la Semana de la Familia. Ustedes saben que este programa se emite dirigido por la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Hemos pensado que participar en la Semana de la Familia, que tiene su importancia y además su compromiso. Hoy estamos comprometidos con una cuestión importante para el grupo familiar, la nulidad matrimonial. Hemos elegido este tema por la preocupación que tiene la Iglesia por los separados, divorciados que vuelven a casarse. El Papa actual, el Papa Francisco, está también muy preocupado por este tema hasta el extremo que los considera en el grupo de los pobres que necesitan ayuda. Nosotros pensamos en el matrimonio. A lo largo de la historia vemos que hay unos componentes importantes como son la intervención que tienen uno y otro formando una pareja en esa conexión sexual que tienen entre ellos. Incluso aparece un rasgo importante que es la sociabilidad. En la historia ustedes pueden reproducir esta idea y encontrar esta idea. Todos los pueblos han dado importancia al matrimonio, le han adornado con ritos, costumbres especiales. Incluso podemos ver que en toda esa intervención de la cultura de los pueblos siempre aparece un factor importante que es buscar la dignidad de la persona. La manera de perdurar tanto el matrimonio como la familia, pues no hay que hacer nada más que ver la historia y el compromiso que la humanidad ha tenido y tiene con este grupo. Cuando nosotros analizamos el núcleo natural del matrimonio, nos encontramos con dos dimensiones importantes. Por un lado, el factor religioso, que va inherente a la persona humana, y por otro lado, la legislación civil, religiosa, como veremos. Cuando nosotros analizamos este compromiso que tiene la sociedad con el matrimonio, nos damos cuenta que hay, yo diría, casi tres factores básicos, que son un factor natural, un factor de legislación civil, pero otro factor importante de legislación religiosa. Hay un compromiso entre los cónyuges, pero ese compromiso tiene que estar regulado. Hemos dicho anteriormente, al principio de mi presentación, que la sociabilidad era un factor importante en la relación de esta pareja. Pues entonces nosotros vemos que es necesario regular el matrimonio. Se regula con la intervención no solamente de la sociedad civil, sino también de la sociedad religiosa. La Iglesia está preocupada, y está preocupada de tal manera que el compromiso que tiene es elevado, considerar el matrimonio como un sacramento. Y entonces es necesario, diríamos, es de necesidad la determinación de una disciplina eclesiástica que, por lo menos de base, a ese conjunto, a ese cuerpo de derecho que va, en algunos casos, a dar solución a aquellos pequeños casos aparentemente que acuden a un tribunal
y que hay que darle una solución. Pues bien, amigos, con esta presentación nosotros vamos a hablar hoy de nulidad del matrimonio, nulidad matrimonial. Tenemos en el estudio a dos invitados. Tengo primero a mi izquierda doña Carmen Peña García, a la que de momento le damos la primera bienvenida, después le daremos más parabienes porque, bueno, siempre digo lo mismo, pero no es un tópico. Nuestros invitados tienen que dejar sus trabajos y acuden con prontitud porque están comprometidos. Cuando a una persona se le invita a algo, si está comprometida, viene con más alegría. Y yo veo que Carmen Peña, bienvenida, y viene con alegría al programa. Muchas gracias, Andrés. Vengo encantada de estar aquí con todos vosotros. Y también tenemos a nuestro lado a don Víctor Rivas Carreras, que ya es persona que ha intervenido con otros temas en el programa y también en este curso. Pero como él cambia, es un investigador, cambia de ideas porque las ideas no tienen que ser siempre las mismas en la investigación. El investigador no se agota, ¿verdad, Víctor? Así que bienvenido de nuevo. Lo intentamos. Pues muchas gracias a los dos. Amigos, doña Carmen Peña García es profesora de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Comillas. Es algo que yo quiero decir textualmente. Defensora del vínculo del Tribunal Eclesiástico de Madrid. No deseaba que se me olvidara ese detalle. Y además tiene algo que para nuestro programa es hoy muy importante. Experta en el Sínodo de la Familia que se realizó en Roma en el año 2014. De los pocos expertos, ¿no? Sí, la verdad es que fue un privilegio poder asistir al sínodo, fue una experiencia eclesial impresionante y para mí, pues la verdad es que muy honrada y muy satisfecha de haber podido participar allí y poner una pequeña colaboración. Pues muchas gracias y además envidia, porque el pertenecer a ciertos eventos como ese es un privilegio. Es decir, que puedes estar orgullosa de ese privilegio que nosotros no tuvimos. Don Víctor Rivas, que ya le conocen ustedes porque se ha afincado en Toledo, pertenece a la Junta Directiva de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Don Víctor Rivas es un estudioso, un investigador, aunque es magistrado jubilado, pero es licenciado en Derecho. No hace muchos meses adquirió el doctorado en Filosofía y lo que tiene para mí más, diríamos, no importancia, sino mayor enjundia como persona, es que continúa investigando y fundamentalmente en todos los temas que están relacionados con el derecho canónico. No les digo mal porque posiblemente les sonrojaría y le tendría que poner como alumno en algún sitio que no quiero ponerle, porque él es más que alumno, profesor, aunque no de clase, pero lo da de otra manera. Así que amigos, con esa introducción yo voy a hacer a mis dos invitados una pregunta que más que pregunta es una cuestión a pensar y a expresar. Cuando hablamos de legislación, cuando hablamos de derecho, siempre aflora en nuestra mente, los que hemos estudiado un poco, aparece el valor justicia, el concepto justicia. Pero este es un valor que se puede llevar de acá para allá. Pero yo quiero que precisemos y que hablemos, determinemos cuándo y a qué llamamos justicia divina, justicia humana y una justicia divino-humana porque se va a referir a la Iglesia. ¿Cómo aclaramos? Empezamos por doña Carmen. Carmen, empezamos por ti. Bueno, yo creo que efectivamente lo que hay que partir es de la naturaleza peculiar que tiene el derecho canónico, en cuanto que efectivamente es el derecho de una sociedad humana,
pero muy peculiar también como es la Iglesia, pero sobre todo es un derecho que tiene como fin último, y esto cualifica todas las normas, tiene como fin último la salus animarum, la salvación de las personas. Es por tanto un derecho ya en sí mismo transido y teñido de misericordia. No hay ninguna incompatibilidad, como a veces algunos pueden apuntar, ¿no? Sí, sí. Entre justicia y misericordia, y menos todavía en el derecho canónico, ¿no? El derecho canónico pues, ha creado, por ejemplo, instituciones como la equidad canónica, que es justo la justicia o la aplicación de la ley justo con misericordia, hay una flexibilización también, hay una peculiar prudencia y un peculiar preocupación por el bien de la persona en la aplicación siempre de la norma canónica. O si no, no es verdadera norma canónica o no es una buena aplicación del derecho. Don Víctor. Bueno, totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra forma, pero sí que plantea, como también se ha apuntado, una cierta problemática, ¿no? Esa compatibilidad entre pastoralidad y derecho canónico, religiosidad y derecho canónico, muchas veces de difícil conciliación. Evidentemente es una conciliación difícil, pero que naturalmente como católicos, que no somos protestantes, naturalmente aceptamos. Y que de alguna manera, pero bueno, siempre genera conflicto de alguna forma, pero hasta el punto que constituye realmente un misterio. Tenemos el caso de Jesucristo, que como buen abogado dice al Padre, exponente máximo de la justicia divina, dice, perdónalos que no saben lo que hacen. Naturalmente los abogados utilizan muchas veces este argumento, con razón, pero muchas veces sin razón. Vemos aquí un desdoblamiento, ¿no? Entonces resulta que tenemos que Jesucristo, que es Dios, a su vez está haciendo de abogado, no ya de juez. De alguna manera, por tanto, nos encontramos con un Dios justicia, un Dios abogado defensor de la misericordia, y en cualquier caso, al final remite a un misterio, que es el misterio porque claro, no puede ser juez y parte una misma persona, sabemos los jueces civiles. Bien. Pero aquí tenemos dos personas, pero también tenemos una doble naturaleza humana y una naturaleza divina, que es el caso de la Iglesia continuadora de Jesucristo, y por tanto de alguna manera tiene que hacer conciliable esa doble naturaleza, que es la del derecho canónico y la pastoralidad. Estáis planteando una cuestión ya para entrar en materia importante sobre la nulidad matrimonial, y se habla de misericordia, pero también se ha hablado Jesús juez. Jesús juez. ¿Cómo se pronunció el Papa ante estas dos cuestiones, Carmen? Bueno, yo creo que el Papa ha sido muy claro, sobre todo pues con la proclamación del año jubilar de la misericordia, en destacar esto como la peculiaridad de la justicia divina. Efectivamente, yo creo que supera con muchísimo lo que es la justicia en un concepto pues romano, clásico, ¿no? De dar a cada uno lo suyo. La justicia divina y la justicia eclesial es que no puede no estar, ya digo, transfigurada por la misericordia. Es que es una justicia llena de misericordia, que busca el bien de la persona, que supera con creces pues eso, lo que puede ser una justicia objetiva, limitada, sino que siempre va más allá, siempre va a salvar, a resucitar a la persona, a rescatar a la persona. Y esto, por eso no hay ninguna, y insiste mucho el Papa en esto, y también lo hacían los pontífices anteriores, Benedicto XVI, Juan Pablo II, del carácter esencialmente pastoral de todo el derecho de la Iglesia. Como he dicho antes, el derecho canónico precisamente busca la salvación de la persona, no busca dar a cada uno lo suyo, busca la salvación de la persona, la salvación del fiel, ¿no? Y esto es lo que caracteriza precisamente el derecho canónico, y hace que quizás desde una perspectiva más civil o estatal a veces no se comprenda bien lo peculiar de nuestro ordenamiento, ¿no? O pueda parecer excesivamente laxo o excesivamente flexible en algunas cosas, pero es precisamente por este carácter intrínsecamente pastoral, como ha dicho muy bien don Víctor, intrínsecamente pastoral que tiene el derecho canónico. Yo iniciaba el tema de nulidad
matrimonial partiendo de esas palabras del Papa. El Papa se pronunció de una manera amplia y exhaustiva, que se trató ya a partir del sínodo del año 2014. Se puede concretar, sobre todo nuestros espectadores necesitan ideas claras, se puede concretar los objetivos de esa expresión papal sobre los divorciados, sobre los que tienen necesidad de ayuda. Claro, efectivamente, de algún modo, la primera concreción o el primer resultado, podríamos decir, del sínodo, que curiosamente se ha plasmado antes de la celebración del sínodo ordinario del 2015, justo como recogiendo el Papa pues lo que habían los obispos o los padres sinodales habían puesto de manifiesto en el sínodo del 14, era la necesidad de, en el contexto de la pastoral de los divorciados vueltos a casar, es decir, dar una solución a estas personas que efectivamente, como has destacado, ¿no? Pues en el fondo son un tipo de pobres también, o el Papa los considera así, darles una solución concreta y una solución accesible a la que realmente puedan acceder, ¿no? De ahí ha venido la reforma de los procesos de nulidad, por medio del motu proprio Mitis Iudes, que el Papa hizo público el 8 de septiembre del 2015, ya digo, un mes antes escaso de que empezara la segunda asamblea, la asamblea ordinaria del sínodo, y esa reforma procesal, que es una reforma legal del proceso, pero tiene unos objetivos, unas finalidades claramente pastorales, ¿no? Que podríamos cifrar en tres, fundamentalmente. Hay dos muy evidentes, muy explícitas, que son, por un lado, hacer los procesos de nulidad más accesibles a los fieles, facilitar el que la persona que piense que su matrimonio pues, pudo haber sido nulo pueda acercarse efectivamente y pedir el juicio de la Iglesia sobre esta cuestión, ¿no? Y la voz de la Iglesia sobre esta cuestión. Esta finalidad pues, podemos cifrarla, por ejemplo, en dos medidas muy concretas. Facilitar el que el fiel pueda dirigirse directamente a su obispo, directamente al tribunal de su diócesis para pedir la nulidad. Se amplían en ese sentido los fueros de competencia, donde puedo dirigirme a pedir la nulidad, y el fomentar, que el Papa ha insistido también mucho en esto, la gratuidad del proceso, que realmente quitemos esa idea, que no era justo tampoco antes, creo que hay que decirlo, porque antes había una amplia cobertura de que nadie se quedara fuera de este remedio canónico por no tener dinero, pero bueno, de algún modo el Papa ha querido insistir más en esto y evitar, ¿no? Pues que el tema de las costas pues pueda ser un obstáculo para que los fieles puedan dirigirse realmente al tribunal si lo ven oportuno, vamos, si tienen una duda sobre su estado, ¿no? La otra gran finalidad, agilizar los procesos, hacerlos más rápidos, hacerle que sean igualmente justos. El proceso de nulidad siempre es algo declarativo, realmente lo que se intenta averiguar es la verdad del primer matrimonio, pero no tiene por qué ser un juicio largo que se eternice en el tiempo. Entonces se trata de poner medidas concretas para hacerlos más rápidos, de tal modo que en un tiempo prudencial, en un año, año y medio, puedan los fieles tener unas respuestas sobre su situación en la Iglesia. Y desde mi punto de vista, el gran objetivo que en el fondo apunta, aunque es más sutil quizás esta reforma, es destacar lo que decíamos antes, destacar el carácter intrínsecamente pastoral de estos procesos. Esto no es no sé cómo decir, no es una triquiñuela legal, no es algo forzado, sino que realmente el sentido de las nulidades, el sentido de la actuación del Tribunal Eclesiástico, el sentido de la existencia misma del Tribunal Eclesiástico es precisamente ayudar al bien de las personas, ¿no? A su salvación y, por tanto, resaltar esa dimensión intrínsecamente pastoral. ¿Cómo se hace? Pues vinculando mucho más los procesos de nulidad al obispo. En el fondo el tribunal actúa en la potestad del obispo, en la misión de juzgar del obispo, pero se resalta mucho más atribuyéndole la resolución de algunos casos concretos y sobre todo, y esto creo que nos abre, más allá del interés de los canonistas, ¿no? Pero nos abre o sea, es un reto para toda la pastoral diocesana, intentar que realmente se ofrezca en todos los niveles de la pastoral familiar, en los centros de orientación familiar, a nivel parroquial, que haya una capilaridad de tal modo que nos acerquemos, ¿no? El Papa exhorta a salir, no esperar solo a que lleguen, sino salir en busca del fiel, salir en busca del divorciado vuelto a casar y ofrecerle, en la medida de lo posible, pues este remedio canónico y, bueno, pues de tal modo que pueda, de algún modo, pues evitarse ese posible conflicto, ¿no? Entre su situación eclesial y su situación de conciencia, que quizás, pues efectivamente, su primer matrimonio fue nulo. Víctor, siguiendo en esta línea, yo converso mucho contigo, tengo esa suerte
Y hay un factor que se está poniendo aquí que es importante, la persona, la dignidad de la persona. Los divorciados no son seres raros y extraños dentro del común, o son seres un poco peculiarmente distintos de cara al resto de los fieles. Bueno, aquí se ha dicho, y con razón porque lo dice el Papa, que pone una cierta analogía con los pobres. Pero pero hay que profundizar eso en el sentido de que no se refiere a los pobres en cuanto que les falta algo, sino pobres en cuanto han sido objeto han sido relegados, han sido menospreciados, de alguna manera han sido motivo de escándalo para los, digamos, los cristianos bien pensantes. En ese sentido, entiende él, y a su vez entiende él el sentido de la palabra escándalo. Porque, claro, algunos dicen, es que si los divorciados vueltos a casar, por ejemplo, acceden a los sacramentos, puede producir un escándalo. Pero también el escándalo no solo tiene que incidir o hacer referencia al escandalizado, sino a las personas que se escandalizan. Porque las personas que se escandalizan también tienen que ser educadas, no escandalizarse como por ejemplo hizo tenemos los ejemplos de rasgarse las vestiduras a las primeras de cambio, como pudo hacer el sumo sacerdote en el Sanedrín, ¿no? Entonces hemos de pensar que los divorciados que vueltos a casar, en realidad se preocupan, porque la mayoría de los divorciados vueltos a casar no se preocupan de nada de la Iglesia. Pero estamos hablando de unos divorciados vueltos a casar que están muy por encima seguramente de los católicos comunes, a mi juicio, en la medida que son unos católicos que se preocupan de poder acceder a los sacramentos, a los sacramentos del matrimonio, cuando muchos de nosotros muchas veces, desgraciadamente, vamos a comulgar o lo que sea, sin mayores problemas y sin la debida... son personas que destacan precisamente por eso. Esa es su especial peculiaridad y que no se ha destacado suficientemente. Porque hoy en día, ¿quién se preocupa por los sacramentos? Yo deseo destacar, y que estamos hablando de personas... Y no es mi caso, ¿eh? Yo deseo destacar, estamos hablando de personas, de dignidad de la persona, cómo la pastoral tiene que ir. La pastoral busca personas, no es un ente ahí abstracto, y el fiel es una abstracción, sino es una persona concreta. Pero hablando de nulidad de matrimonio, Carmen ha planteado para mí ya dos cuestiones importantes en este marco personal que quiero establecer. Por un lado, el descendimiento, y pido disculpas por la palabra, el descendimiento del obispo para llegar al caso concreto. Eso va a suponer, por un lado, pues, no sé, una intervención del obispo muy directamente sobre el proceso de nulidad. Ya no se debe quedar esperando que le den soluciones. Tendrá que intervenir, Carmen, es primera preocupación. Sí, bueno, la reforma atribuye efectivamente, o recuerda, en realidad más que atribuir, recuerda realmente pues ese papel que ya tenía antes, pero que a veces efectivamente el obispo se centraba más en la misión de gobernar la diócesis, que no es poco, pero nunca puede dejar de lado las otras funciones que tiene. Tiene también la función de enseñar, que también la suelen desarrollar, pero también tiene la función de juzgar, y ahí tiene una responsabilidad grande, que habitualmente es verdad que la realizará a través de su tribunal, pero ahí tiene una importante labor en el nombramiento de las personas, la selección de las personas, nombrar personas no solo con competencia y con rigor técnico y formación, sino también que compartan esta visión pastoral del proceso, ¿no? Que verdaderamente miren los casos no como un expediente, sino que miren la persona que hay detrás de cada caso que pide la nulidad, porque efectivamente pues muchas veces responde a fieles que llevan tiempo sufriendo por su situación, sí, que se sienten separados de la Iglesia, y la acogida de esos fieles en los tribunales, cómo se les trata, cómo se les juzga, ¿no? Pero realmente es una justicia, como digo, que no es en absoluto pues como otro tipo de justicia, sino que tiene ya una justicia pastoral en sí misma, ¿no? Entonces, la selección y formación y cuidado
por las personas que van a intervenir en los procesos, es una primera responsabilidad clara del obispo. También, digamos, la aportación que hace Mitillude sobre esto que ya estaba en el código es que efectivamente encomienda la resolución de algunos casos concretos de nulidad, los que se pueden llevar por el proceso abreviado, que es totalmente novedoso, que son causas especialmente claras, especialmente evidentes, en que las dos partes, los dos esposos están de acuerdo en los hechos. Esto también es importante, de algún modo se ha querido evitar que el obispo tenga que dar la razón a uno o a otro, ¿no?, en caso de contradictorio, pero en casos de nulidad muy evidentes en que realmente las dos esposos estén de acuerdo, puede, es decir, no solo puede, sino que estos procesos que se lleven por el trámite, por la vía del proceso abreviado, su resolución, no toda su tramitación, pero su resolución corresponde al obispo. Es decir, el obispo es el que debe determinar si ese matrimonio es válido o nulo, en base a los autos que le presente el vicario judicial. Y tiene que hacer, por tanto, el juicio él. Es decir, tendrá que ver la causa, tendrá que realmente alcanzar la certeza moral sobre la nulidad de ese matrimonio y dictar, por tanto, declarar que ese matrimonio es nulo. Es, por tanto, una vinculación, es un modo de vincular al obispo realmente con esta importantísima labor que tiene en función de su ministerio, que es la de juzgar y dar respuesta a los fieles, ¿no? Y luego, como os decía antes, pues hay una tercera parte que también es responsabilidad del obispo, clarísimamente, que es la de establecer esos cauces de interrelación y de probablemente mayor comunicación o mayor integración entre los cauces o los organismos de la pastoral diocesana y el tribunal eclesiástico, de tal modo que haya realmente una hilazón que en las parroquias, en los arciprestazgos, en los centros de orientación familiar, en los movimientos familiaristas, realmente se conozca y se ofrezca realmente esta posibilidad de bueno, pues poder ver si el primer matrimonio fue nulo o no en caso de divorciados vueltos a casar que estén en esa situación y que quieran realmente pues volver, ¿no?, a una integración plena y total en la Iglesia. Víctor, breve, porque llegamos a la mitad del programa. En este tema solo quiero abundar que es tan real lo que ha dicho y lo que dice el Papa Francisco, como que la instrucción Dignitas Connubii, hablando de que ciertamente, como no podía ser de otra manera, aunque muchas veces esta instrucción hace algo más que instruir, ¿no? Pero dice, reconociendo, como no podía ser de otra manera, que el obispo es el juez natural de primera instancia en esas causas, dice, sin embargo, dice que no se considera oportuno que lo haga directamente. Eso es precisamente lo que ahora se quiere corregir. Bien. Y también ha expuesto Pues con esa idea llegamos a la mitad del programa. Amigos, una breve pausa. Seguiremos con ustedes hablando de nulidad matrimonial. Seguimos en la segunda parte del programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos exponiendo el tema nulidad matrimonial. Contamos en el estudio, como ya les habíamos indicado en la parte primera, con doña Carmen Peña García y don Víctor Rivas Carreras. Nos habíamos quedado en la intervención de don Víctor hablando sobre el posible escándalo que puede surgir cuando se habla de nulidad matrimonial. Pues bien, yo a mis invitados les voy a animar a que sigan por ahí. Víctor, cuando hablamos de nulidad matrimonial, tú me comentabas algo que a mí me ha hecho pensar por dos motivos. Primero, porque cuando se habla de nulidad matrimonial se dice, se ha roto y se empieza de nuevo. Primera preocupación, que es lo que piensa la mayoría de la gente. Y segunda preocupación, cuando tú me dices, es que la mayoría de las personas van al matrimonio y no saben a qué van. Luego, serán nulos muchos. ¿Cómo aclaramos esto? Bueno, yo hace muchos años a mi profesor de hecho canónico
le planteaba eso. Entonces yo era también un poco escéptico respecto a en esa materia de nulidades. Y yo decía, hombre, pero ¿cómo puede ser con tantos hijos y después de tantos años y además siendo famosos? En fin, todo ese supuesto escándalo que se producía entonces. Y me decía, ¿y cómo son? Y además son unos cuantos. Y dice, pues estás totalmente equivocado. Si lo normal sería la nulidad, porque la mayoría de los matrimonios canónicos son nulos. Y estamos hablando de hace muchos años, ya no hace falta más que verme a mí, sino que ahora, ¿cuántas personas acuden al matrimonio canónico en la consideración de que si van a fracasar, pues se van a divorciar tranquilamente? O que van a tener hijos por los métodos que sean si no tienen la suerte de poderlos procrear, etcétera. Es decir, con esas, es decir que prácticamente la mayoría de los matrimonios en conciencia, con independencia de lo que diga el tribunal eclesiástico en su caso, pues serían esos matrimonios serían nulos. Lo cual plantea un escándalo también, porque si se llevaran a cabo y se reconocieran todas esas nulidades, pues evidentemente también sería una cosa escandalosa. ¿Cómo se han podido producir? Eso lleva, y esa es mi principal consideración, que habría que llevar a no la exigencia, no la exigencia a la hora de disolver, sino la exigencia a la hora de la preparación del matrimonio, tan insuficiente, a mi juicio, aunque el Código Canónico diga que la Conferencia Episcopal pues dictará normas, un examen y tal, a diferencia de lo que ocurre en el juzgado civil a la hora de inscribir, donde hay una instrucción de 2006 muy rigurosa para inscribir matrimonios y dar efectos civiles a matrimonios canónicos presumiblemente fraudulentos, porque se han hecho para conseguir la doble nacionalidad, para conseguir el permiso de residencia, etcétera, y tema que ahora no vamos a desarrollar, pero que el juez civil, el juez encargado del registro civil, mira escrupulosamente, y en cambio el párroco, por las razones que sean, no atiende debidamente, por la falsa concepción de que hay un derecho sin más al matrimonio canónico, cuando el matrimonio canónico, precisamente por ser verdadero y por ser exigente, no puede ser para luego tener que abocar a dificultar la nulidad o a dar muchas nulidades, con el escándalo que esto sí también produciría, con mayor razón. Y no quiero extenderme más. Bueno, en relación a lo que comenta Víctor, efectivamente, y a tu pregunta, bueno, yo creo que hay efectivamente varios temas. Por un lado, es ese escándalo que ciertamente se produjo en el caso de matrimonios de extranjeros o extracomunitarios, fundamentalmente es verdad que ahí quizás hubo pues por párrocos bien pensantes o bien intencionados, pues quizás a veces se jugó con su mala fe y ahí efectivamente pues hubo una situación indeseable, pero que está efectivamente en vías de solución. Ya todos esos matrimonios siempre ya tienen, digo para tranquilidad de los oyentes, tienen que tramitarse precisamente para seguridad jurídica, no en la parroquia, sino directamente en la diócesis para asegurar, ¿no?, que no haya ningún fraude de este tipo. Sí estoy de acuerdo con Víctor en una cuestión que es efectivamente, a veces el problema es la preparación, y ciertamente en el sínodo, en la recientísima exhortación apostólica que acaba de hacer pública el Romano Pontífice, Amoris Laetitia, también se insiste mucho en el tema de la formación al matrimonio, la preparación de los jóvenes y no tan jóvenes al matrimonio, porque efectivamente es importante no dar por hecho que el matrimonio es esa posibilidad abierta a todos para que o ese plan B para el que no tiene una vocación más elevada como la vida consagrada o la ordenación sacerdotal, etcétera. El matrimonio es una vocación muy bella, pero muy exigente, y hay que reconocer que no todo el mundo es capaz de matrimonio, bien por cuestiones psicológicas, de índole psicológica, por todo el tema de la inmadurez afectiva, todo el tema de de posibles adicciones o de posibles causas de naturaleza psíquica, como recoge el Código, que dan lugar a bastantes declaraciones de nulidad, o bien por las causas que ha apuntado Víctor de realmente falta de voluntad de los contrayentes, falta de voluntad de asumir el matrimonio tal como la Iglesia entiende que es, ¿no? Pues el matrimonio abierto a la prole, el matrimonio indisoluble, el matrimonio fiel,
el matrimonio orientado al bien de los cónyuges, no para utilizar al otro, no para servirse del otro, sino realmente que el bien de los cónyuges es un fin tan esencial y tan imprescindible como la ordenación a la prole, por ejemplo. Entonces, es verdad que ahí yo creo que hay un déficit de formación. Los cursos matrimoniales, pues muchas veces se hacen los cursillos, ya el mismo nombre parece que apunta a una cosa pequeña, ¿no? Y yo creo que esto sí que está en vías y creo que toda la Iglesia está llamada a dar una vuelta y a pensar y un poco revisar la preparación al matrimonio. Creo que el Papa claramente en la exhortación apostólica exhorta en esa vía, pero es verdad que esto hay que cuidarlo y porque también, efectivamente, sería muy escandaloso que afirmáramos, como efectivamente, pues por desgracia a veces ocurre, que la mayoría de los matrimonios que se celebran son nulos, ¿no? Entonces, bueno, esto se puede arreglar cuidando la preparación. Y luego hay otro tema que has comentado tú antes, y es verdad que yo creo que lo hemos dicho, pero de algún modo insistir en ello, ¿no? Pues a veces la idea de las nulidades, sobre todo en España, por un poco también la historia que traemos, ¿no? Es un poco de un escándalo de que las nulidades son para ricos, son para famosos, es bueno, pues de algún modo para gente muy bien posicionada, que era algo que quedaba fuera del alcance del fiel común, cuando es todo lo contrario. Y yo quiero insistir en esto porque en 20 años que llevo en el tribunal como defensora del vínculo y 4 antes como abogada, es que famosos tenemos 1 o ninguno al año. Y todas las demás causas que tenemos pues son de fieles totalmente anónimos, totalmente normales. En torno a la mitad de las causas de nulidad que se tramitaban en España antes de esta reforma ya se llevaban de gratuito patrocinio, es decir, no eran personas ricas, eran personas que generalmente además pues era gratis total todo el proceso porque no tenían medios y precisamente porque esto es un remedio pastoral y es un remedio para el bien de la persona, siempre la Iglesia, y desde luego la Iglesia española, sin duda ninguna, ha hecho un esfuerzo de que realmente nadie quede fuera de esta solución por el tema económico. Digamos que el Papa ha seguido en esa vía, nos incita, o incita a la Conferencia Episcopal, ¿no?, más todavía para que intentar lograr la gratuidad total, pero sobre todo con el fin, yo creo, de eso, de reflejar esa visión de la Iglesia Madre, que no cobra por esta cuestión, y facilitar y hacer que los fieles verdaderamente no se quite esa idea negativa creo que tú que decías está muy claro de las nulidades, ¿no? Creo que está bastante claro. Y yo continúo pensando, como siempre, en los temas. Hay que pensarlos porque es el único medio de poder profundizar en ellos. En el año 1983, me parece, que es el Código de Derecho Canónico vigente y actual. La intervención del Papa con el Mitis Judes, que yo cuando vi la palabra dije, qué nobles palabras, porque el juez misericordioso que es Jesucristo, esto se destaca por encima de un código. Viene a reformar el código, viene a modificarlo, lo completa. ¿Cómo? ¿Cómo va eso? Sí, no, realmente Mitis Judes efectivamente es un motu propio del Papa que lo que hace es que modifica, abroga, digamos técnicamente, los 21 cánones que regulaba el proceso especial de nulidad matrimonial, los sustituye totalmente por los nuevos cánones y además añade unas reglas de procedimiento explicando un poco, no es una instrucción como Dignitas Connubii, pero explica un poco cómo se deben aplicar esa reforma de los cánones. Entonces, propiamente Mitis Judes solo cambia 21 cánones. Pero es verdad que es muy significativo. Posteriormente, el 7 de diciembre, el Papa, en un rescriptus Audientiae Pontificis, también aclara algunas incompatibilidades que había con otros cánones del derecho, por ejemplo, pues la posibilidad de nombrar jueces laicos, etcétera, que luego se puede comentar un poco si queréis. Bueno, pues cambia cambia determinados aspectos del código. No obstante, el código, y yo creo que esto es importante en línea con lo que tú comentabas, ¿no? El código, hay que reconocer que, bueno, el código es un código que frente al código 17 es un código que lo que intenta plasmar es, a nivel normativo, la eclesiología y la concepción, en el caso del matrimonio, antropológica y teológica matrimonial del Vaticano II. Y en ese sentido, por ejemplo, en el derecho matrimonial, el giro personalista que tiene el código
es valiosísimo. Y yo creo que efectivamente eso a veces no se entiende como que se han multiplicado las nulidades a partir del Vaticano II, pero es porque realmente se ha profundizado en lo que es la naturaleza del matrimonio, se ha profundizado en las capacidades que tiene que tener la persona para realmente poder ser cónyuge, poder ser esposo y poder constituir el matrimonio, ¿no? Y esta visión personalista que mira siempre al bien de la persona, casi incluso o sin entrar en contradicción con el bien de la institución, pero poniendo siempre el foco en la persona, creo que es uno de los principales logros del Código del 83, que gracias a Dios pues sigue vigente, ¿no? Don Víctor, quiere hablar. Yo diría, el Código del Papa, en el Vitis Iudex Dominus Jesu, ya dice algo muy importante. Dice, habla de la necesidad de profundizar en la doctrina y en la explicación de las nulidades. Es decir, no hay que caer ni en un relativismo y tampoco en un inmovilismo, ¿no? Porque sin entender la revelación no es dinámica de alguna manera. La revelación fue definitiva, pero de alguna manera en el orden humano exige una profundización y una... Entonces, el Código del 17 al 83 marca un cambio radical en la dimensión de la persona, la visión biologicista, claro. El Código del 17 está montado sobre la facilidad, ¿no? Porque claro, lo otro es muy difícil de probar, ¿no? El mundo de la persona, el mundo de la conciencia, y nos lleva nuevamente al gran problema de la espiritualidad y el derecho, ¿no? Cómo conciliarlo, ¿no? Pero sí. Eso sería lo más destacable, pero también que el Código del 83 no puede ser un final, aunque en su artículo 1753, que es el último, apele, como bien ha dicho, a una equidad, sobre todo a una equidad canónica que no coincide con la equidad natural ni con la equidad civil, pero una equidad canónica continuamos, que si tiene os que parece. seguir adelante. Yo quería destacar, que se me ha olvidado antes, porque creo que también esto se ha entendido mal y me parece importante destacarlo, un poco hablando cuando he dicho el código sigue vigente. Por ejemplo, el derecho matrimonial no se ha tocado, porque es verdad que las primeras informaciones que hubo sobre la reforma procesal parecía que era que se habían aumentado las causas de nulidad matrimonial, porque en Vitis Iudex se citan, a modo de ejemplo, algunos motivos de nulidad. Cosa Entonces, que no se suele ocurrir en un derecho, en el derecho dar ejemplos en los artículos. Claro, no, pero porque simplemente cita qué casos podrían ser. Sin entrar en el tema de si están más o menos acertados los ejemplos elegidos, pero en cualquier caso sí que hay que dejar muy claro que es una reforma procesal, no es una reforma del derecho matrimonial. Las causas de nulidad matrimonial siguen siendo las que eran, hay que interpretarlas a la luz de la doctrina y de la jurisprudencia y, por tanto, este es un principio, bueno, pues que importa dejar claro, ¿no? Para que no dé lugar a posibles sospechas. Sí. Es decir, en el fondo y en la forma hay algo que la Iglesia no puede cambiar. Es el tratar a la persona como debe ser, el que haya un seguimiento hacia la fe, el no anular cierta espiritualidad o una gran espiritualidad. Todo eso tiene que mantenerse. Que el proceso cambia y se mejora, pues yo creo que esto sería bienvenido, ¿no? Bien optimizado. Bien, pero siguiendo con otra figura, la figura del obispo, pero también de la conferencia episcopal, comentando con Carmen y con Víctor también, que he comentado bastante, las dos figuras van a intervenir. ¿Cómo se queda la conferencia episcopal? ¿Mantiene la misma postura? Bueno, propiamente el motu propio... Bueno, en España lo que está un poco callada. No, va a haber plenario la próxima semana y bueno, yo creo que seguro que siguen profundizando en este tema, porque es verdad que Vitis Iudex, como digo, propiamente a lo que encomienda la conferencia episcopal es el tema de ver si es posible la gratuidad, en qué vías de los procesos, por qué cauces, etcétera. Anteriormente, que lo he comentado un poco de pasada, anteriormente en el Código sí que la Conferencia Episcopal tenía muchas más potestades, digamos, por ejemplo, pues en permitir que hubiera jueces laicos, por ejemplo, esto dependía de la Conferencia Episcopal,
La Conferencia Episcopal Española, de hecho, no había dado el permiso para que hubiera jueces laicos, ¿no? Porque no lo había entendido necesario, cuando realmente, pues, bueno, en toda Europa prácticamente, en el mismo Tribunal de Roma, etcétera, pues había jueces laicos con normalidad, pero aquí no se había visto necesario, pero ahora, por ejemplo, el Papa sí cambia esta consideración, ¿no? El Papa permite, por ejemplo, ya directamente, sin necesidad de ningún permiso ulterior, ni de la Santa Sede, ni de la Conferencia Episcopal, que el obispo, si lo ve necesario, puede nombrar hasta 2 jueces laicos en un tribunal de 3 en su diócesis. Por supuesto, licenciados en Derecho Canónico, pero bien, pueden ser laicos sin ningún problema. Es decir, se van ampliando las posibilidades de actuación también de los laicos y me parece que es algo digno de destacar en esta reforma. No sé si... Pues así es. Esperemos que esto cambie. Y ahora ya está en manos de los obispos. También el papel de la Conferencia Episcopal, creo recordar, en el Código es importante en orden a establecer posibles exámenes, en orden a la preparación, a la celebración del matrimonio. En el Canon 1057, me parece, o 1060, a partir de 1067, me parece, cuando habla de cómo la preparación o lo previo al matrimonio, claro, la Conferencia Episcopal tiene que dar normas y demás. Ese examen que entendemos tan necesario y que sí se da en el ámbito civil a la hora de la inscripción y que podría ser hacer evitable muchos matrimonios. Víctor, estamos en así como también esa colaboración entre el párroco y demás, también ayudando, que me parece que lo ha destacado, ayudando también a estudiar si hay nulidad en ese matrimonio y ayudando a los abogados y a las partes a preparar las causas de nulidad. Pues entramos por ahí en esta última parte. Esto es pastoralidad. Bien, en esta última parte del programa, y yo quiero establecer algunas cuestiones. Por ejemplo, la doble instancia que hay en el proceso canónico de nulidad. Había. Y eso se ha modificado, se ha cambiado, ¿no? Sí. ¿O va a cambiar? No, ha cambiado desde el 8 de diciembre que entró en vigor el motu propio. Este es uno de los cambios más relevantes que se han producido en aras precisamente a agilizar la tramitación de los procesos, porque efectivamente antes, desde mediados del siglo XVIII, Benedicto XIV estableció 2 figuras, una que le gusta especialmente a don Víctor, el defensor del vínculo, y bueno, otra, que igual podría desaparecer. Nunca se sabe, pero yo creo que no, que hay que defender el vínculo también, además de respetar a los cónyuges, hay que también defender el vínculo, pero además del defensor del vínculo estableció la necesidad de una revisión de toda sentencia que declarara nulidad, como por mayor garantía, quizás una cierta desconfianza también hacia los tribunales diocesanos, siempre pues necesariamente había que revisar esa causa por otro tribunal superior. ¿Esto qué supone? Pues esto supone retrasar muy considerable, supone que tiene que haber 2 procesos. Es verdad que el segundo, ya el Código del 83 estableció un proceso, la posibilidad de confirmar por decreto, que era un poco más ágil, pero en cualquier caso supone enviar la causa a otro tribunal, a veces en España no, pero en otros países muy lejano, con toda la dificultad que esto supone, y esto retrasaba mucho las declaraciones de nulidad. Entonces, ¿qué ha hecho ahora? Yo creo que ahora se ha logrado una solución bastante equilibrada, es decir, no necesariamente toda sentencia que declare la nulidad tiene que pasar a una revisión por un tribunal superior, pero sí se salva siempre el derecho de apelación de la parte que no esté de acuerdo, precisamente para que, digamos, porque, oye, los tribunales también nos podemos equivocar y el fallar es humano y puede haber, pues quizás, errores, vamos, los hay sin duda, en las causas de nulidad, ¿no? Por tanto, o bien el defensor del vínculo, si entiende que la nulidad realmente no consta con la necesaria certeza moral y no hay base para ella, o bien el esposo o la esposa que no esté de acuerdo con los hechos que se han tomado en consideración, no estén de acuerdo con la versión que se ha dado, no estén de acuerdo con la declaración de nulidad, pueden, y en el caso del defensor del vínculo incluso a lo mejor debe, apelar en el plazo de 15 días, con lo cual provoca que el Tribunal Superior revise efectivamente la causa, pero ya no es ese automatismo en la revisión de la causa que exigía el Código. Es decir, había 2 tribunales que uno corroboraba. Sí, necesariamente en todas las causas, por muy claras que fueran. Claro, esto era problemático, porque a veces el defensor del vínculo habíamos dicho que no teníamos nada que oponer, las 2 partes ninguna tenía nada que oponer, pues aún así, el tribunal todo era uniforme y era unánime en decir que constaba la nulidad, pues aún así había que ir a un tribunal superior a que revisara la sentencia, ¿no? Don Víctor, pero hay un problema fuerte ahí. No,
puedes hablar, indiscutiblemente. Por supuesto. Debes hablar. No, por Debes supuesto. hablar. No, solo una cosa. Respecto a lo del defensor del vínculo, evidentemente el defensor del vínculo ha sido necesario. Respondía a una desconfianza que había sobre las partes, que claro, se pueden poner de acuerdo y demás. Pero esta desconfianza o sospecha que ponemos entre comillas, ahora de alguna manera se obvia, porque en el mitis el Papa Francisco da gran valor a la que haya esa coincidencia en las declaraciones de las partes. Sí, le da un especial valor. Con lo cual, esa desconfianza parece que ya no es. En último término, decir, bueno, es que todas las partes mienten y demás. Claro que se les exhorta que han de decir la verdad, que el objetivo del proceso canónico, como de todo proceso civil, es la búsqueda de la verdad. Pero evidentemente, esto ya forma parte de la conciencia de cada uno. El que se va a confesar, pues también puede obviar los pecados más importantes. Sí, Por eso el Víctor, confesor es responsable. Sí, pero hay un tema que ya al final yo quiero sacar, Sí. obtenido de tu conversación. Cuando tú me hablabas de la duda favorable en el proceso de nulidad, a mí me deja un poco como fiel, incluso como pensador. ¿Cómo? ¿Que hay una duda favorable cuando hay en el proceso? No, el canon 1060 dice que cuando se presume en la duda, se presume que el matrimonio es válido, aunque si hay duda, si el juez que tiene que resolver en conciencia, además el juez tiene, como el juez civil, no puede decir, no, yo no sé qué decir, no, está obligado a dictar sentencia, ¿no? O resolución. Pero en el caso de duda, una duda razonable, tiene que decir que no le consta la nulidad. Es decir, oponerse o declarar la no nulidad, digamos. Eso, de alguna manera, yo creo que sí es una solución, a mi juicio, va un poco contra la dignidad de la libertad de la persona. Porque, claro está, si hay una duda ya tan razonable sobre la existencia de la nulidad, por lo menos, aunque no tenga la certeza moral de la misma, pero tiene una duda razonable, de negar la nulidad y abocar a esa situación insoluble a los divorciados vueltos a casar, me parece que va contra la dignidad de la persona, Bien, de la pues libertad. Hay una cuestión... Bueno, no, me parece importante entrar en este tema que ha planteado... muy a lo diabólico, ¿no? Sí, no, precisamente pero es que nos quedan pocos minutos. Sí, pero no, es que me parece que este tema es muy nuclear. Vamos a ver, efectivamente yo creo que aquí se mezclan algunas cuestiones. Por un lado, la presunción siempre tiene que ser de validez de los actos jurídicos, también hay en civil la misma presunción de validez de las instituciones, etcétera. Por tanto, hay que presumir siempre la validez del matrimonio. Precisamente el gran cambio personalista que ha hecho en materia procesal el Código, precisamente es conceder realmente, no total, pero casi total, fuerza probatoria a las declaraciones de los cónyuges. Esto es muy importante porque, y ya pasaba en el Código del 83, el Papa lo ha puesto más de manifiesto, pero ya en el Código del 83, a diferencia del 17, las declaraciones de las partes pueden tener fuerza de prueba plena. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ¿quién mejor que los contrayentes saben cómo se casaron, qué ha pasado en su matrimonio, etcétera? Por tanto, efectivamente, no hay esa sospecha legal, que sí que existía en el Código del 17, que lo que las partes dijeran a favor de la nulidad no podían ser tenidas en cuenta ni como indicio de prueba. Esto era tremendo, ¿no? Entonces, ahora, dado ese cambio, es lógico, o puede ser lógico, es verdad que es defendible, la postura de Víctor es defendible, pero hay que tener en cuenta que si a pesar de dar esa fuerza probatoria a las declaraciones de las partes, a pesar de que ya no haya esa sospecha de que las partes estén mintiendo, con todo y con eso, en base a lo que te dicen las partes, el juez no alcanza la certeza moral de la nulidad. O sea, esto no parte de que pensemos que las partes mienten, parten de que de la objetividad y del conjunto de la prueba no se sigue con la necesaria certeza moral, que no es nunca una certeza metafísica, no es una certeza lógica, es una certeza en que el juez pondera la prueba siempre, que hay, como siempre, y resuelve. Entonces me parece importante, por eso no es algo que va contra la dignidad de la persona o contra esto, es de algún modo decir, bueno, tiene que haber certeza
de que este matrimonio es nulo, y si no, pues realmente no se puede, porque se está jugando con algo serio, ¿eh? Y con todas las facilidades de prueba que se dan ahora, pues si de algún modo el juez no alcanza esa certeza moral, será porque no es muy clara la nulidad. Creo yo. Pero tiene la duda, estamos partiendo de que tiene una duda razonable. En un minuto, porque no tenemos más tiempo. ¿Hay nulidad matrimonial? Vuestra opinión, ¿qué solución? Cuando hay una sentencia que dice que no. Que dice que no. En un minuto, que no vuestra opinión. ¿Hay alguna solución? ¿Qué pensáis? Bueno, en un minuto. Bueno, hay una solución a través de una, como dice que el Papa Francisco, hay que profundizar en la interpretación y en la doctrina y en su exposición jurídica, pues se podría profundizar en las causas de disolución del matrimonio, a través de rato y no consumado, entendiendo la consumación por algo más que una sola cópula conyugal, entender que dada la dignidad del matrimonio, pues, y que supone la creación de un consorcio para toda la vida, pues solo no se puede consumar de golpe y porrazo, y por eso alerta en los ejemplos, antes hemos aludido en el artículo 14 de las reglas procesales del mitis, habla de la brevedad, pone como ejemplo la brevedad del matrimonio. Pues más breve puede ser ese al que estamos aludiendo, o bien también, Víctor, bueno, hay alguna más final. que se nos diga. Claro. Yo creo que habría que potenciar, muy sintéticamente, habría que potenciar la vía de la disolución, que es la gran desconocida muchas veces, y que también es una solución eclesial y que a veces es muy desconocida, en relación no solo con la consumación, sino con la falta de fe, que también de algún modo podría influir. Y en último extremo, creo que ahí hay que leer con mucho cuidado la exhortación apostólica, porque habrá casos en que efectivamente pues o el matrimonio no es nulo o no se puede probar en el fuero externo que sea nulo, y ahí pues bueno, habrá que ver cada caso concreto, discernir con cuidado, como anima la exhortación apostólica, discernir con cuidado el caso concreto, ir acompañando a esas personas, pero nunca dejarles alejados, nunca dejarles sin una solución. Pues muchas gracias a los dos por haber estado en el programa, y también a ustedes, como siempre, animándoles a que nos sigan todas las semanas en el programa Huellas de Nuestro Tiempo. Muchas gracias.